Empezamos. Bueno, en el día de hoy vamos a hacer algo mixto. Yo voy a mostrar 4 diapositivas nada más de las poquitas novedades que hubo en hipertensión, pero hubo alguna que otra novedad en Madrid, en el Congreso Europeo de Cardiología de hace un par de semanas. Bueno, más, un par de semanas, un mes. Este, y les voy a mostrar 2 diapositivas de programas de implementación de algunas estrategias en hipertensión y 2 diapositivas de 2 fármacos nuevos, básicamente que se utilizan en hipertensión resistente, que son los que se mostraron en el Congreso. En cuanto al criterio de estrategias, una de las cosas que se mostró es cómo implementar las guías europeas del año 2024 en el manejo de la presión arterial elevada y de lo que ahora se llama hipertensión y presión arterial elevada. Era un grupo chino de Hong Kong y se presentaron dos aspectos, uno de hipertensión resistente y otro que es el que me interesó más a mí, que fue en la implementación de las terapias de combinación en un solo comprimido en pacientes jóvenes con hipertensión arterial y con daño de órgano blanco recientemente detectado, que es uno de los aspectos nuevos, donde comenzar el tratamiento con combinación de diferentes fármacos. Y bueno, lo que ellos mostraron en la vida real es que claramente era superior la utilización de dos drogas en un solo comprimido, aún en pacientes hipertensos jóvenes y que recientemente tenían diagnóstico de órgano blanco dañado en forma precoz, cosa que no había habido evidencia hasta ahora de que en esa población también había que utilizar biterapia. El otro de las cosas que se mostraron es este estudio que al mismo día que se presentó en el Congreso se publicó en New England Journal of Medicine. Este es un fármaco que se llama Baxdrostat. El Baxdrostat es un inhibidor de la sintasa de aldosterona que tiene como propósito demostrar su utilidad en hipertensión resistente. Este fue un estudio controlado contra placebo a 12 semanas de tratamiento en pacientes con hipertensión arterial resistente a tratamiento o pacientes con hipertensión no controlada. Como ustedes ven, eran pacientes con hipertensión bien comprometida, más de 140 y menos de 170 de sistólica en posición sentada, a pesar de estar recibiendo por lo menos 3 antihipertensivos, los cuales tenían que incluir un diurético y con una tasa de filtrado glomerular que fuera de mayor de 45 mililitros por minuto. Se le dio a 800 pacientes en una randomización 1 a 1, se le dio Baxdrostat 1 miligramo, 2 miligramos o placebo, y lo que se demostró, como se ve bien acá, es que hubo reducción importante de la presión arterial con pocos efectos adversos. Placebo tuvo una reducción de 19% y el Baxdrostat una reducción del 40%. Como les dije, esto salió publicado en New England el mismo día. Fueron 796 pacientes que tuvieron una reducción de presión arterial promedio de unos 15 milímetros de mercurio, tanto en 1 como en 2 miligramos, contra placebo, que fue alrededor de 6, o sea que el balance neto fueron 8 milímetros de mercurio. Estamos hablando de pacientes con hipertensión resistente, con 3 drogas en las cuales tenía que incluir un diurético, y bueno, lo que se demostró, hay un seguimiento a largo plazo, esto es recién el primer estudio, pero que muestra en este estudio que hay reducción de la presión arterial con inhibidores de las sintasas, y esto va a ser mejor que espironolactona. Es la pregunta que todos los hacemos, no sé, la respuesta es no sé qué va a pasar en el tiempo, pero bueno, lo primero que se demostró es que podía ser útil con bajos efectos colaterales. El otro estudio que se mostró en el Congreso fue con un fármaco que se llama Silebesiran. El Silebesiran es un fármaco que interfiere con el ARN del angiotensinógeno. La ventaja que tiene es que esto se utiliza en forma parenteral y puede ser utilizado 2 veces por año. Esto fue un seguimiento a 6 meses en el grupo de pacientes que se dio Silebesiran de 300 contra 600
versus placebo, y lamentablemente este fue un estudio negativo. Se está buscando que haya, así como en lípidos, que haya en hipertensión arterial también alguna manera de inhibir el sistema renina-angiotensina a la cabeza del sistema renina-angiotensina, como era en su momento los inhibidores directos de la renina, pero en forma parenteral. El silebesiran parecía que iba a ser un fármaco útil y lamentablemente hasta ahora no mostró nada. Y por último, lo que quiero mostrarles es otra estrategia que se había demostrado en un estudio que había hecho este mismo autor, que fue el que lo presentó, que es Vénetos. Vénetos es un médico que trabaja en Grecia, en Atenas, y le había mostrado un estudio que se llamó Partage, que en los pacientes ancianos que estaban institucionalizados era peligroso bajar la presión arterial por debajo de 130 milímetros de mercurio, que los que tenían mayor mortalidad eran aquellos ancianos institucionalizados a los que se le bajaba demasiado la presión arterial. Bueno, entonces se hizo un protocolo al revés, tratando de desprescribir. Estos eran pacientes que estaban en un geriátrico, 1048 pacientes, a los cuales a la mitad de los pacientes se los siguió con el tratamiento usual y a la otra mitad se le hizo lo que se llama el step down, que es tratar de desprescribir fármacos e ir sacando antihipertensivos para ver realmente si era realmente útil o no y si era mejor la estrategia de bajar los fármacos que no bajar. Y en definitiva lo que mostró es que el grado de reducción de la presión arterial no fue muy diferente. En el primer grupo fue entre 2,5 a 2 milímetros de mercurio en relación al usual care. Y cuando se ajustó, la diferencia entre uno y otro no fue significativa, lo cual mostró que es la estrategia de desprescribir en estos pacientes que son frágiles y que están internados por debajo de 130 milímetros de mercurio no es una estrategia útil, y que en realidad a los pacientes, mientras no tengan efectos adversos, hay que dejarlos con los mismos fármacos y no tratar de sacarles fármacos antihipertensivos. Bueno, mucho más novedades no hubo en el Congreso, por eso quería compartir estas 4 diapos con ustedes, 2 de fármacos relativamente nuevos y 2 de diferentes estrategias, uno con una sola pastilla utilizada en gente joven y con daño de órgano blanco precoz, y la desprescripción en adultos mayores. Muy bien, le voy a dejar lugar a Meli para que presente ella novedades y enfoques en síndrome cardiorreno hepatometabólico. Melina, no te escuchamos, ¿eh? Tu pantalla se ve, Melina, pero no te escuchamos. Exactamente, no tenés audio. La pantalla se veía perfecto, déjala, ¿eh? No, ahora lo veo a Gabriel. ¿Se ve? No, ahora te veo a vos. Qué Claro, ahora te bueno, vemos a vos. Antes veíamos qué tu bueno, pantalla. qué bueno. Hola, Jenny. Llegó Murphy, dale. Ahora, hace una cosa, hace lo mismo que hice yo. Ahí estás entrando. Dice, Sí, sí, listo, ahí está perfecto. No toquemos más bueno, nada. Listo. un, bueno, hola a todos. Yo traje un poco de lo repetido que se habló de cardiorreno, un poco poniendo al adiposo disfuncional bien en el banquillo de los acusados en distintas actividades. Hubo una controversia espectacular en donde dos grosos controvirtieron acerca de si los fármacos son útiles para digamos, la obesidad sin fármacos no se puede, o la obesidad sin fármacos se puede, era la cuestión. Fue, creo, la actividad más concurrida y más aplaudida. Así que bueno, un poco con este tema, y les traje algunas cosas, alguna mirada especial de algunos de los disertantes de este tema. Bueno, sobre la relación entre obesidad y riesgo cardiovascular, es obvio que hay una estrecha relación. En azul intenso, cómo bajó la mortalidad cardiovascular, y en celeste, cómo la mortalidad cardiovascular vinculada a la obesidad subió muchísimo. Y esto tiene clara relación con que diabetes y obesidad han crecido enormemente, y cómo desde ya que el peso saludable está en el nivel de referencia, y cómo a medida que
se profundiza en grados más avanzados de obesidad, hay una fuerte asociación con mortalidad y enfermedad cardiovascular en series enormes. Mostraron muchísimas series muy grandes de Mundo Real y de Biobank en donde esto se repite, desde ya que la obesidad tiene clara relación con los tres escenarios de enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovascular e insuficiencia cardíaca. Especialmente en la enfermedad coronaria, cuanto más peso, más riesgo coronario. Esto no es tan claro en la enfermedad cerebrovascular, pero en todos los casos el obeso tiene más enfermedad coronaria, más cerebrovascular y más insuficiencia cardíaca, y hubo muchas mesas y actividades que enfatizaron en el tema de la insuficiencia cardíaca con función preservada en el obeso. Tanto es así, este es un estudio de cohortes de mucho tiempo de seguimiento que muestra cómo a lo largo de los años, con la duración de obesidad en grado 3, o sea, obesidades importantes, prácticamente entre los 25 y 30 años de mantenida esa obesidad, casi la totalidad de las personas tienen insuficiencia cardíaca con fracción preservada. Y en esto hubo muchísimo de discusiones acerca de un trabajo que está en prensa ahora de Packer, que muestra cómo la obesidad estaría en el centro de la escena para la insuficiencia cardíaca con función preservada. Tanto es así que el tejido adiposo, además de ser disfuncional en el visceral, incrementado en todo el tejido cardíaco y grasa pericárdica y epicárdica, favorece muchísimo la disfunción con función preservada, la insuficiencia cardíaca. Bueno, esto es algo clásico, que como la obesidad se asocia a diabetes, más el D, enfermedad renal crónica, hipertensión, ACV y enfermedad coronaria. Y de nuevo, cómo la inflamación sería el mecanismo central involucrado en la obesidad y el riesgo cardiovascular. La obesidad, como todos saben, es una enfermedad inflamatoria crónica de bajo grado. Se habló muchísimo de la obesidad como enfermedad en sí misma, como dejar de creer que la obesidad es algo que favorece otras patologías. La obesidad es una enfermedad y tiene como base la inflamación crónica, y muchísimo se habló del tema de citoquinas y adipoquinas. En toda esta teoría de obesidad en el centro de la escena, los adipocitos con ingestas calóricas excesivas sostenidas se produce un mecanismo de hipertrofia. También habría hipertrofia, crecimiento de las células, que el adipocito es especialmente fácil para eso, pero también hiperplasia, que es la multiplicación celular, y cómo entonces esta hipertrofia e hiperplasia adipositaria se asocia siempre a inflamación sistémica, y esto desde ya va de la mano de incremento de interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral y resistencia a la insulina y más riesgo cardiovascular. Estas imágenes son de un staging que apareció hace un mes previo al Congreso Europeo, así que apareció muchísimo este tipo de imágenes que están en el staging, que lo pueden, es de este año, el último staging, que sacaron los europeos, todo el grupo de los europeos de este tema, y como a la izquierda es la homeostasis metabólica, y a la derecha, luego de la ganancia de peso, se produce hipertrofia e hiperplasia adipositaria. Los vasos, las estructuras vasculares quedan como insuficientes para toda esa masa de tejido adiposo y se produce hipoxia tisular. Y de nuevo, esta hipertrofia e hiperplasia adipositaria va de la mano de una cascada de citoquinas proinflamatorias, y luego se activan vías de todos los neutrófilos como primera convocatoria, y finalmente macrófagos que pasan de M1 a M2, tratando de detener digamos, manejar el tema de la inflamación, y la nueva ingesta calórica y ganancia de tejido adipositario
mantiene como un circuito permanente, vicioso, en donde la inflamación no se apaga nunca, digamos, la noxa sigue, y la noxa es el alimento, el adiposo disfuncional en exceso, sostenido. Entonces, esta también es otra imagen que mostraron muchísimo del staging reciente. El tejido adiposo en una cantidad adecuada es lo razonable y permite termogénesis y protección. El tema es la cantidad, la funcionalidad con todo esto de las adipoquinas disfuncionales o proinflamatorias, y la distribución, que por un lado aumenta el tejido celular subcutáneo, y cuando esto desborda, aparece en tejido visceral, en tejido pericárdico, en grasa epicárdica y en todos lugares donde va, generando como distintos fenotipos de acuerdo al escenario. O sea, en el hígado va a producir lo que sabemos, más el DI y hepatopatía no alcohólica. En riñón va a producir todo lo que sabemos de enfermedad renal asociada al cardiorreno. En aurículas produce facilitación de fibrilación auricular, en todo lo que hace a miocárdico y grasa epicárdica produce la insuficiencia cardíaca con función preservada. O sea que dependiendo cantidad, función y distribución, la adiposidad puede tornarse entonces patológica y producir, por un lado, alteraciones mecánicas por el exceso adiposo, y por otro lado alteraciones endócrinas, paracrinas e inmunitarias. Entonces, dentro de toda esta evolución, habría como un primer estadio de iniciación, en donde la adiposidad, el inicio de la inflamación y la insulinoresistencia son el marco clásico. Esto luego aumenta la inflamación, aparece la hipotoxicidad, que es esto que produce la toxicidad dependiendo del tejido donde se aloje, donde ocurra, y se propaga el fenómeno, y finalmente la descompensación, que va a la fibrosis y falla multiorgánica, que dependiendo de nuevo el órgano va a tratarse de determinado escenario clínico, y esto se ve también objetivamente en todo lo que hace a fibrosis y todo lo que sabemos de daño renal, daño hepático, daño miocárdico. De este modo, los componentes, los tres componentes centrales de la tríada cardio-reno-metabólica están interconectados, y cómo se amplifican entre sí, y el hecho de que esté uno facilita que estén los demás. Entonces, cardio, reno y metabólico están interconectados, amplificados y progresan entre sí. O sea, esto por ahí tendría que alertarnos en el día a día, en cuanto a que cuando uno ve algo en el terreno de lo metabólico, estar despierto con lo renal, por ejemplo, que no sean puntos ciegos, que estemos atentos a los distintos elementos que están, ya sabemos, conectados y siendo parte de un clúster. Entonces, bueno, la obesidad nuevamente tiene esta base de inflamación crónica de bajo grado. Y les traje un poco del manejo cómo el descenso de peso, en la medida en que va produciéndose más y más descenso, se asocia a mejoras determinadas. Con descensos pequeños de peso se objetiva mejoría de la hiperglucemia y de la hipertensión, pero con 5 a 10% de descenso, NAFLD mejora, dislipidemia mejora, reduce la chance de progresión a diabetes. Con 10 a 15 mejora enfermedad cardiovascular, mejora NASH. Con 15 a 20 mortalidad cardiovascular, que lo vamos a ver ahora en SELECT, e incluso remisión de diabetes y de la esteatosis hepática, y con más de 20 sobre todo el tema de diabetes, la remisión y de la mejoría de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. El tema y esto se discutió muchísimo en la controversia, la dificultad que implica el manejo de la obesidad para todos nosotros. Esta es una imagen clásica de todos los trabajos que intentaron, a través de cambios de hábito, mejorar este tema, como en general todos estudios, el más emblemático se llama Look Ahead. Fue un estudio que abarcó más de 5.000 pacientes, seguidos durante más de 6 años, muy seguidos, muy vigilados, digamos,
intentando que cambios de hábito muy estrictos pudieran influir en factores de riesgo, peso, etcétera. Y lo que pasa típico, y pasó en Lucas Head muy marcado, es que inicialmente los pacientes bajan de peso, mejoran factores, etcétera, y hay una reganancia inevitable y una pérdida de ese primer envión de mejora en todos los estudios de hábitos, calidad de vida, de dieta, ejercicio, etcétera. Esto básicamente tiene que ver con todas cosas que sabemos, pero que son difíciles de manejar. La pérdida de peso genera adaptaciones que resisten a la pérdida de peso. Y es como nos pasa muchísimo con distintas cosas. Por ejemplo, cuando damos una estatina y se reduce el colesterol, vamos a ver, si vigilamos estrictamente, vemos que en el tiempo hay una pérdida suave del efecto y en general coincide con que hay una detección de esa insuficiente síntesis de colesterol que ocurre por la estatina que inhibe un paso enzimático en la síntesis de colesterol. Entonces se produce una intensificación, un incremento de la absorción intestinal de colesterol. O sea, en la mayoría de las cosas en donde nosotros aplicamos algo, ocurren adaptaciones que resisten ese cambio. Y esto es clarísimo en la obesidad. Y lo que ocurre es que se reduce el gasto energético, se producen cambios a nivel de los mediadores intestinales, se producen cambios en las adipoquinas que intentan ganar peso como si se transformaran en un estado ahorrador y desde ya aparece más hambre, lo típico que nos pasa con los pacientes, que puestos en dieta empiezan con hambre, quieren comer, no me alcanza la comida, etcétera. Todo ese intento de resistir y que va de la mano de la ganancia de peso. Entonces, un poco les traigo el rol de los fármacos en diabetes y en no diabetes. En diabetes, este es un metaanálisis de 60.000 diabéticos incluidos en los principales estudios con GLP-1, que prueba en el metaanálisis reducción de eventos cardiovasculares mayores, muerte cardiovascular, mortalidad total, infarto, ACV, hospitalización por insuficiencia cardíaca y puntos renales. O sea, en los diabéticos, los GLP-1 desde el principio, al igual que las gliflosinas, mostraron excelentes resultados. El tema es en los pacientes sin diabetes, que además tienen riesgo cardiovascular. Y esto por ahí es el foco que yo quiero transmitirles, que es lo que un poco modifica en mí la postura frente al paciente coronario o de muy alto riesgo coronario o cardiovascular hoy por hoy, sobre todo en el coronario. Y esta es data del estudio SELECT. El estudio SELECT incorporó, imaginen que el estudio SELECT se hizo cuando ya sabíamos que los pacientes diabéticos que recibían GLP-1 reducían los eventos cardiovasculares. O sea, acababan de salir las novedades que las gliflosinas y los GLP-1 agonistas reducían los eventos cardiovasculares en diabéticos. Entonces, cuando se plantea el estudio SELECT, se pensó qué pasa en no diabéticos que tengan mucho riesgo, o sea, que podamos probar en una población no infinita y en un tiempo no infinito si hay reducción de riesgo en pacientes no diabéticos, pero que tengan muchos eventos y por eso buscaron coronarios. Entonces, el estudio SELECT incorporó 17.604 coronarios y excluyó diabéticos. O sea, exprofeso SELECT no incluyó diabéticos porque ya sabíamos que los eventos cardiovasculares en diabéticos se reducían con GLP-1, así que si era el paciente diabético no entraba en el estudio SELECT. O sea, eso es clave. Coronarios no diabéticos. Y como detalle, el paciente tenía que tener 27 de índice de masa corporal o más. Y esto es clave para nuestra práctica porque nosotros, basados en SELECT, que ahora les muestro los resultados, podríamos considerar un GLP-1 agonista en pacientes coronarios no diabéticos y el tema es si son muy flaquitos. O sea, en general nuestros pacientes tienen más de 27 de índice de masa corporal, pero SELECT no incluyó pacientes de menos de 27, hubo algún rango de 26,9, pero no incluyó, hablando así en forma genérica, de menos de 27, o sea que si ustedes tienen un paciente coronario con índice de masa corporal absolutamente normal, entre 20 y 25, digamos,
no deberíamos considerar esta posibilidad, al menos no para esta evidencia. ¿Qué mostró SELECT? El grupo placebo y el grupo semaglutide se separaron con una reducción de riesgo de eventos cardiovasculares, MACE combinado típico, mortalidad cardiovascular, infarto no fatal y ACV no fatal, reducción del 20%. Lo más interesante, diría yo, además de que se produjo esta reducción de eventos, que es, digamos, es clave, porque nosotros tenemos que trabajar con todas cosas que tengan este tipo de evidencia. Lo interesante de todo es que la separación de las curvas ocurrió tempranísimo. Y a la derecha yo les puse qué pasaba con el peso corporal de los pacientes. Y el peso corporal fue bajando, pero cuando la separación de las curvas de eventos ocurrió tan temprano, el peso estaba casi idéntico. El peso corporal bajó más o menos a un nivel razonable al que se quedó en la meseta, que fue de más o menos 11%, en semanas 52 a 60. O sea, al año los pacientes tenían el peso que pudieron mantener. Y las curvas se separaron mucho antes. Esto habla entonces de un beneficio que excede el descenso de peso. Y esto es lo que me parece más interesante. Y acá en estas curvas, en el tiempo, graficado el punto final, fíjense cómo los pacientes de grupo semaglutide, sea que bajaran menos de 5% de peso, o sea que que no bajaran de peso o que incluso subieran de peso, tuvieron menor riesgo respecto a los del grupo placebo. Tanto es así que acá está puesto en el cuadrito a la derecha que los pacientes que perdían menos de 5% o aumentaban, perdón que estaba puesto contrario, o aumentaban, tenían 0,85, o sea, reducción de riesgo, 15%, y los pacientes que perdían peso tuvieron mayor reducción, pero todos bajaron de riesgo, bajaran o no de peso. O sea, la reducción de riesgo de eventos cardiovasculares mayores fue independiente del descenso de peso, fue más allá del descenso de peso. Y acá es lo que les quería mostrar. Hubo una conferencia muy, muy interesante, muy especial. El speaker es muy especial, es un escocés que lo que trabajó, él se dedicó, hace este tipo de análisis en distintos tipos de estudios, moléculas, etcétera. Con respecto a los fármacos reductores de peso tipo incretinas, por ejemplo, los GLP-1 agonistas, él diferenció la pérdida importante de peso intencional versus el efecto directo antiaterosclerótico que podrían tener. Y le puso una flecha gorda, acá así fue la conferencia, yo lo traduje para ustedes, una flecha gorda a la pérdida de peso con una flecha delgada al efecto directo sería independiente de la pérdida de peso o más allá de la pérdida de peso. Entonces, desde ya que la pérdida de peso tenía un beneficio entonces potencial para tratar todas las condiciones de la obesidad, pero este otro efecto sería el que iría por el MACE, digamos, el que iría por la reducción de eventos cardiovasculares mayores. Entonces, el efecto fuerte de pérdida de peso se sumaría al lado bariátrico, digamos, del tratamiento de la obesidad, y el otro se sumaría a un efecto tipo estatinas o tipo hipolipemiante, si se quiere. Entonces él planteó, les muestro nada más cómo lo hizo y ya les muestro cómo analizó los trabajos. Él planteó que en determinado marco clínico, entonces en el obeso podía haber mayor incidencia del efecto por pérdida de peso o mayor incidencia por el efecto directo. Y así podía ser que algo fuera casi por efecto directo, que fuera más mezclado a predominio directo, que fuera más mezclado a predominio de pérdida de peso, que fuera pura pérdida de peso, que fuera muy poquito o que fuera mucho más y todo por pérdida de peso. Y ahí analizó con un modelo matemático toda la evidencia de estudios controlados y randomizados de los GLP-1 en distintos escenarios clínicos. Por ejemplo, para eventos cardiovasculares mayores, y esto es basado claramente en SELECT, para diabetes, para insuficiencia renal crónica, para hipertensión, insuficiencia cardíaca. Vamos uno por uno. El que más me interesaba a mí
es analizar este del estudio SELECT. Muchos pacientes, evidencia clara, y parece predominante un efecto que excede la pérdida de peso, más tipo estatina, más tipo hipolipemiante. En diabetes y en insuficiencia renal sería un efecto mixto con predominio de directo. En hipertensión e insuficiencia cardíaca sería un efecto mixto con predominio de pérdida de peso. Y después, en esteatosis hepática o MASH, apnea del sueño y osteoartritis, casi todo pérdida de peso con menor monto en los últimos dos. Esto es lo que me parecía súper interesante. En este metaanálisis, entonces, para juntar toda esta evidencia, pacientes con diabetes y pacientes sin diabetes, de los GLP-1, 85.000 individuos. Los estudios centrales con diabetes muestran una reducción de riesgo de punto final combinado de eventos mayores de 0,87, 13%, y en los pacientes sin diabetes, básicamente el estudio SELECT, 20% de reducción. O sea, más importante en los pacientes sin diabetes. Eso es lo que me parece interesante. ¿Qué dicen las guías? Les puse nada más una diapositiva con las guías más nuevas, ADA reciente, ESC del 2023, la de endocrinólogos, CADIGO, las inglesas, más o menos con determinada, para no entrar en cada guía, en diabetes, prevención secundaria, obesidad, insuficiencia renal. Recomendaciones principales para GLP-1 con grados de evidencias variables en casi todos clase 1, 1A o grado de evidencia A o B, con alguna observación, pero digamos, una fuerte recomendación de los GLP-1 para estos grupos o escenarios clínicos. ¿Cómo pongo en la práctica la incorporación de los fármacos? Bueno, yo tengo bastante experiencia, creo que acá en el grupo hay varias personas con bastante experiencia y esto es más para la práctica del día a día. Los GLP-1 básicamente son receptores que están distribuidos por todo el cuerpo. Los que más interactúan acá con el tema de la pérdida de peso son GLP-1 que están dispuestos sobre todo en tubo digestivo, donde producen especialmente liberación de algunos mediadores que intervienen en la saciedad, reducción de la progresión del alimento, o sea, enlentecimiento del vaciamiento, o sea, esa sensación de estoy lleno, que es literalmente que está lleno. Y por otro lado, una acción en núcleos hipotalámicos, sobre todo en la parte de apetito, hedónico y todo. Personalmente, creo, con mucha experiencia con estas moléculas en los pacientes, creo que los pacientes no pierden esa cosa de, ay, quiero comer, por ejemplo, quiero esto. Por ahí no lo pierden, al menos con dosis más o menos no muy altas, digamos, dosis dependiente, eso va progresando. Pero yo trabajo muchísimo, y esto por ahí es para charlar después, pero con la posibilidad de que ellos contacten con la saciedad. O sea, reduzcan el plato, reduzcan las porciones y en el medio de la comida, luego de sacar una foto, que yo les digo mental o literal, ellos paren un segundo, se paren, hagan algo y piensen cómo estoy de lleno. Y después vuelvo a tocar el plato y vuelvo a ver si como o no como y trato de que dejen algo. O sea, ahí va una parte personal que después yo les quiero comentar si quieren charlar. Bueno, estos nada más son estudios, algunos suspendidos, por ejemplo, con fentarmina, topiramato. Bueno, acá en el grupo está Adri, está Romy, naltrexona, bupropion, que está comercializado, pero que, bueno, que no me parece una opción súper. El LucaHead que les comenté de hábitos, estudios clásicos de bariátricas que mostraron reducción de eventos, el SELECT, que está terminado y que me parece un estudio clave en cardiología. Y hay estudios por venir. Este es un estudio muy importante que es un SELECT-like de tirzepatide. Como ustedes saben, ahora al Ozempic o todas las opciones, perdón, de semaglutides actuales, va a venir las opciones de
de descenso de peso en dosis de 1.7 y 2.4, además de las dosis de diabetes que son 0.25, 0.5 y 1. Y también va a venir tirzepatide, que es un agonista dual, que por un lado es agonista de los GLP-1, como dijimos, distribuidos por todo el organismo, pero sobre todo lo central, sistema nervioso central y tubo digestivo. Tirzepatide también es un agonista de SHIP, así que tiene un agonismo dual, y ellos también están haciendo un estudio en que incorporaron 15.000 pacientes, va a estar para fin del 27 probablemente o comienzos del 28, donde tirzepatide intenta explorar o probar si hay un descenso de eventos cardiovasculares mayores en no diabéticos. O sea, es muy similar, Surmont MMO es similar al SELECT de semaglutide. Acá básicamente los principales estudios, estos que están en rojo señalados, tuvieron o no fueron seguros o fueron neutrales o aumentaron el riesgo, etcétera. El estudio que utilizó alta dosis de semaglutide, Wegovy de la forma comercial, semaglutide 2.4, que es el que les mostré, el SELECT, y estos tres estudios por venir, el Surmont MMO con tirzepatide, el Redefine con cagrisema y un estudio con survodutide. Perdón que todavía no estoy con eso. Este programa es un programa muy extenso de descenso de peso, distintos estudios STEP con semaglutide ya terminados, y interesante para mencionar dos estudios que se llaman Step Up acá y Step Up Diabetes con 7.2 miligramos de semaglutide. O sea, el SELECT, imaginen que se hizo con 2.4, que es la dosis para obesidad. La dosis de diabetes es 0.25, 0.5 y 1, y obesidad es todo ese mismo rango, pero sigue a 1.7 y 2.4. Estos usaron triple dosis de la máxima, o sea, 2.4 por 3 da 7.2, ya están publicados y tienen obviamente mayor reducción de descenso de peso, y el Essence en más el D que está en curso. Y creo que están los resultados o por salir o acaban de salir, similar. La titulación típica para el descenso de peso y para SELECT, o sea, los coronarios deberíamos hacer, esto es de prospecto, digamos, yo ahora si quieren charlamos, pero hay muchísima cosa artesanal que excede el prospecto. De prospecto uno diría 4 semanas con 0.25, 4 con 0.5 y así sucesivamente, pero hay gente que 0.25 no lo tolera y hay gente que 1.7 no siente nada. ¿Qué es no siente nada? Básicamente yo acá un poco en esta diapo, es una diapo clásica, pero básicamente lo que hago es que lo que siento, mi mirada es que hay dos grandes patas. Una pata de la tolerancia con estos medicamentos, que también pasa con los duales y va a pasar con los triples. Retratutide también es triple y hace más descenso. La tolerancia y la eficacia. Lo primero es tolerarlo, o sea, que no tengan tanta náusea, que lo abandonen, que no vomiten tanto, que lo dejen, etcétera. Para eso hay algunos consejos. Clave, me parece que es ir muy gradual con la dosis. La dosis se tolera si vamos gradual. Si voy de golpe, probablemente tenga mucho efecto colateral y abandone o deje, o es el paciente que dice, no, ya probé con eso no lo tolero. Bueno, básicamente las cosas que se aconsejan desde mi práctica sería reducir porción, comer despacio. Esto sirve para las dos cosas, tolerancia y eficacia, pero tratar de menos bebida gaseosa, menos alcohol, menos todo lo muy rico en grasa y picante, y todo eso puede dar más náusea. Y si es una comida muy copiosa, va a terminar mal, sobre todo si es la cena. O sea, que traten de hacer una cena frugal, lejos de acostarse, tranquilos, que vayan chequeando saciedad. No, y con esto termino. Los agonistas GLP-1 a mí se me parecen mucho a las glifosinas, porque son esas moléculas que les va bien para todo. A veces me pasa con los pacientes que el otro día me llamó una paciente y me dice, pero esta usted no me la había dado por la diabetes.
y yo se lo había dado por renal, por ejemplo, por caída del filtrado, y era una gliflosina. Entonces, son moléculas como pluripotenciales, diría, muy especiales. Los GLP-1 entonces tienen beneficios probados en obesidad desde ya con un programa STEP muy extenso. En insuficiencia cardíaca preservada hay dos grandes estudios que se llaman STEP-HF y en diabetes también, con y sin diabetes, digamos, que fueron positivos con puntos finales no duros, no mortalidad. En diabetes desde ya es digamos, lo pivotal del GLP-1, todo el programa SUSTAIN y el estudio más reciente SOUL, con oral. En insuficiencia renal, en diabéticos, el estudio FLOW. En enfermedad arterial periférica, por eso digo, les va bien en todo, el estudio STRIDE, que se publicó este año, y finalmente lo que para mí es la diva, la vedette de los GLP-1 en enfermedad coronaria, el estudio SELECT, con esa impactante reducción de eventos cardiovasculares tan precoz. Con esto estoy terminando, hablando de esos dos modelos de riesgo, y estos son a un lado, SILA y Caribdis, a un lado el modelo de riesgo típico de LDL, tabaco y otros factores de riesgo, y este nuevo modelo centrado en obesidad adiposo disfuncional, y el adiposo que al disfuncionar, dependiendo del escenario, se torna en insuficiencia renal, en diabetes, en insuficiencia cardíaca, y favorece la fibrilación auricular o la apnea del sueño. Serían dos típicos pacientes diferentes, el clásico nuestro y el que tiene todo basado en la obesidad a la derecha, con este nuevo marco de riesgo. Entonces, además de la antiagregación y de los hipolipemiantes, tenemos que pensar en gliflosinas, GLP-1 agonistas, los duales, los triples y todos los que vienen. Y esto nada, es un inventito para acordarnos nomás. Esta señora va a la farmacia y le dice si le da semaglutide subcutáneo. ¿Quiere bajar de peso? No. ¿Es diabética? No. ¿Tuvo un infarto o una ACV? No. ¿Tiene insuficiencia renal? No. ¿Tiene enfermedad vascular periférica? No. ¿Tiene insuficiencia cardíaca? No. ¿Y para qué quiere semaglutide subcutáneo? Es que quiero vivir 100 años. Eso es un poco lo que siento, que tienen demasiados, como las gliflosinas, demasiados beneficios. Finalmente, la enfermedad cardiovascular es la primera causa de mortalidad en pacientes con obesidad. Ahora, en vez de decirles obesos a los pacientes, hay toda una corriente de decir pacientes con obesidad y no pacientes obesos. La obesidad es una enfermedad en sí misma, una enfermedad crónica, inflamatoria, con inflamación sistémica de bajo grado, que todo el tiempo se retroalimenta y no se apaga. Los fármacos son una herramienta en el tratamiento de la obesidad, desde ya que es algo que hace que podamos llegar a mejor puerto. No es solo eso, es todo lo que podamos hacer y le agregamos esa herramienta. Y los agonistas de GLP-1 reducen en forma probada el riesgo cardiometabólico y diría el riesgo cardiovascular. Así que dejo de compartir. Bueno, como de costumbre, Melina, espectacular. Así que muy bien, buenísimo lo tuyo. No, un poco, ¿sabes qué? Por ahí que compartir nada más lo que me pasa con los pacientes con estas cosas. Vienen pacientes, ustedes ya los recibirán, ¿no? Vienen pacientes a buscar las medicaciones, Sí, alguien, el hermano lo usa y sí, bajó, sí. otro que dice que a mí no me hizo nada, otro que dice que no lo tolero. Yo Es- lo que hago básicamente es, independientemente de las marcas, para no hablar de marcas y no entrar en temas por ahí sensibles que no nos competen, más allá de eso, el paciente que busca bajar de peso, no hablemos del diabético, pero cuando estamos enfrentando bajar de peso, a ver, un segundito. Edu, ¿podés cerrar que acopla? No, no puede cerrar. No, Edu, no puede cerrar. Está acoplando mi coso, pero si no les molesta, no pasa nada. El paciente que busca bajar de peso, digamos que tiene que hacer mucho más que aplicarse. Esto no es como que uno se aplica, no, claro que no. lo usé, Es una, no me no, sirvió, no, es una a mí no me estrategia. bajó. Claro. No,
Es una herramienta que nos agrega mucho, pero es una herramienta. Entonces, Obvio. yo lo que hago es, lo primero, explicarle que hay cosas de tolerancia. Tenemos que vencer la pata tolerancia, tenemos que ir de a poco, tenemos que hacer porciones más chicas. En general, como yo veía con Romina, estoy haciendo consultorio, tengo el lujo de hacer consultorio con Romy de diabetes, pero el paciente no es que dice no, no quiero comer, pues, por ahí quiero comer, pero lo que yo trato de transmitirle es que haga algún contacto con su propia saciedad. Por ejemplo, que pare, que se interrogue, ¿quiero más? O sea, lo que hace es que el paciente come y se llena antes. Eso siempre pasa. El tema es que si el paciente está acostumbrado, como en la mayoría de los casos, a llego, como, lo que termina es comiendo lo mismo, no baja nada. Son esos pacientes que dicen, llevo 2 meses, no bajé nada. Comió lo mismo, porque estos GLP-1 no bajan porque aumentan el catabolismo o lo que sea, bajan porque permiten menor intake, menor entrada. Entonces, si el paciente come forzado, tengo un paciente que dice, yo los jueves voy a una reunión con amigos y nos comemos todo, nos tomamos todo. Bueno, ese termina, una, que si todos los días hace eso, no baja. Dos, es que termina mal, él me dice, termino mal, termino vomitando, o sea, ese exceso no va con este tipo de medicaciones, así que le hablo de eso, plato más chico, porción más chica, chequear en el medio, parate con cualquier excusa, anda a la cocina, anda al baño, parate, chequea adentro, saciedad, porque aparte lo lindo es que cuando estas personas que no están acostumbradas a saciarse, chequean saciedad, tengo una paciente que me escribió la semana pasada y me dijo, ahora me doy cuenta que es cuando estoy llena. Y eso los empodera, les da sí, esa cosa nueva de darse cuenta que se llenaron, que es Ujú. increíble. La chica esta pesa 108 y nunca se llenaba. Me dice, yo no me daba cuenta que me llenaba. Entonces, estos fármacos nos dan esa herramienta que nos permite que ellos hagan ese proceso que deberíamos hacerlo todos solos. Todos deberíamos comer y chequear, todos deberíamos parar antes de estar arrebatados, etcétera. Pero la verdad es que no lo hacemos y esto es una herramienta más y en la reganancia también es una herramienta. Otra cosa que hago, que les cuento como esto es un invento mío, es lo de la foto. Le digo que saquen una foto de su plato, que puede ser, algunos me la mandan, sí, algunos me lo mandan, otros no me lo mandan, y otros foto mental o foto literal. Y después que traten de dejar algo y saquen una foto a lo que dejan, como ir tomando el contacto del plato, la saciedad, lo que puedo dejar. Bueno, acá Edu me dice que los deje hablar, pobres. Ujú. Escucho. ¿Alguno quiere hacer un comentario o alguna pregunta? No, yo Sí, quiero, perdón. dale, No, Agustina. yo tengo una duda, no sé qué experiencia tiene Romy, para estos pacientes que tienen esta conducta compulsiva con la comida, en la combinación semaglutide o liraglutide con Naltreva. Romina, ¿andás por ahí? Está contestando, a ver. Sí, abrió. Está muteada. Ponele sonido, ponele audio. No te escuchamos. Ahí me tengo. Ahí, Ahí está. Ahora sí. Sí, ahí sí. ahora sí, no son los Despacito, levanta auriculares. la voz. Ahí está, auriculares. Muy bien, sí, se usa. De hecho, nosotros usamos bastante la SEMA o la LIRA, lo que tal. Se puede usar, son dos mecanismos compensados, o sea, que ayudarían, sumarían bastante. La verdad que en la Altreva puede funcionar en aquellos pacientes que tienen compulsiones o ese comer muy hedónico, Hedónico. ayuda. El tema en la Altreva que hay que controlar bien la presión. Ojo que la Altreva sube la presión, ¿eh? Y yo lo he constatado en varios pacientes, por eso hay que tener cuidado con la edad.
tal vez sirve más en la gente, las personas más jóvenes, donde ya el comer es más compulsivo, ¿viste? Con la edad va bajando esa cantidad de compulsión, va bajando el atracón. Tiene un efecto un poco antidepresivo, ese comer por depresión. Bueno, el bupropion tiene más el efecto también de comer compulsivamente, y la naltrexona es un antidepresivo de por sí. Así que muchas veces se puede, incluso cuando entra en tratamiento psiquiátrico por depresión, decirle al psiquiatra si le parece que podamos combinar este medicamento. Y sí, la combinación es buenísima porque ataca dos centros diferentes, uno de la saciedad y el otro es otro centro más del comer hedónico, el comer más emocional. Tranquilamente se puede usar. El efecto adverso más común de la naltrexona con el ibupropión es el tema de la hipertensión y el tema del insomnio. Entonces se tiene que empezar a titular de a poco, titular a la mañana, primero un comprimido a la mañana, a la noche, yo lo pongo a la tarde, no lo pongo a la noche, porque si no el insomnio puede ser más fuerte. Empezar una semana a la mañana, la segunda semana a la mañana y a la tarde, ya la tercera 2 a la mañana y 2 a la tarde, y una a la noche, a la tarde, y después 2 y 2. No llego a hacer dosis total. Ayuda, el descenso de peso solo llegará al 5%, al 10% como mucho, dependiendo del mecanismo de la obesidad del paciente. Me suena Bien. más para pacientes más jóvenes, Y que decime, son Romina, los más grandes, no. en los pacientes con sobrepeso, obesidad, más que además son fumadores, ¿te sirve la asociación con el bupropión de la Altreva? Sí, de hecho cuando están dejando de fumar, incluso antes, si pueden empezar, van a dejar de fumar, ya sabemos que tienen sobrepeso, obesidad, y van a dejar de fumar, se puede implementar, de hecho, de empezar con naltrexona, como con el Naltreva, y después Sí. cualquier cosa sumarle un poquito más de dosis de bupropión, pero es un buen mecanismo para bajar un poco el aumento de peso por el dejar el El dejar el tabaco. cigarrillo, Sí, sí, sí. exactamente. Perfecto. Sí, lo dejamos, Está lo hacemos. Gaby, Sí, sí, sí. está Gaby M. Gaby, me Sí, levantó la mano. el otro efecto, yo lo he usado bastante con los pacientes que tenían sobre todo desorden de picoteo, binge disorder, el Naltreva, porque mucho más en Argentina no tenés disponible. El otro efecto adverso que es bastante frecuente, que se quejan y que a veces lo lleva al abandono, es la taquicardia. Da Ujú. mucha Sí, taquicardia sinusal. sí. Lamentablemente todavía en Argentina no tenemos una droga que se está usando cada vez más en el mundo y que yo estoy por traerla en un año y medio más o menos, es la lisdexanfetamina, que se usa tanto para el trastorno de déficit de atención como para el picoteo. Y se está usando mucho los GLP-1 con la lisdexanfetamina, como está hablando acá Romina, que usa el Naltreva con los GLP-1 para adelgazar y los pacientes andan bárbaros. Bien, ok. No, Quiero y de rescatar. hecho, esto que decía Romy del bupropion, el bupropion muchas veces da insomnio, tal cual, pero era una de las estrategias que teníamos para que no suban tanto de peso al dejar de fumar. Yo estoy usando off-label semaglutide en abandono de tabaco. Están corriendo los estudios en tabaco, alcohol y abuso de sustancias, Alcohol. todos, porque baja toda esa cosa más adictiva, ¿no? Más, Claro, entonces, El atracón también lo claro, baja. y el que está dejando de fumar o de vapear está con toda una cuestión de ansiedad oral y todo esto baja. Y además evita el ascenso de peso que a veces, si es una mujer, sube 2 kilos de peso y vuelve a fumar porque subió 2 kilos de peso. Sí. Y si es un varón también por ahí, pero quiero decir Sí, lo que hacen. puede ser importante, sí. bien. Rescato lo que vos pusiste en el primer renglón de las conclusiones, de los mensajes finales. Eh, Porque no solamente pasa esto en obesidad, todo lo que termina en oso en la lengua castellana no es nada bueno. Y es como en alguna época se llamó al tuberculoso, al sidoso, y Paco Maglio decía que no usen jamás la terminología oso porque es la misma que asqueroso. Entonces que eso los pacientes lo sienten y se dan cuenta. Así que buen aporte el hecho de hablar de pacientes con obesidad y no de obesos. ¿Mm? Sí, se rescató eso Sí, en el meeting, en perfecto. algunas, sí, Sí, sí. sí. Braginski decía, no, porque ese señor es un gordo, Braginski era un obesol, un Ah, genio. sí, claro. Sí, sí. Sí, No Sí, tengo sí. volumen, pero espera, amoroso no es malo.
Bueno, está Amoroso es bien. bueno. Amoroso es otra cosa. Estamos hablando Lo, de y lo, di- medicina. lo dice mi esposo, que termina en oso también. Claro, por supuesto. Sí, cariñoso también termina en oso, pero bueno, 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 está muy bien, Edu. bueno, muy bien. Bueno, chicos, bárbaro. Bueno, les Bueno, agradecemos, muchas gracias gracias por por estar. Hoy ha conectarse. sido concurrencia masiva, superamos los 20, así que los felicito. Muy lindo, Chao, gracias, ¿eh? chao, que estén Chau, bien. Chao, chao. chau. Hasta luego. Chau, Chao, Gracias. chau. chao.